Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. En las últimas horas, el nombre de Kiko Rivera e Irene Rosales ha vuelto a ocupar titulares con una intensidad que no se veía desde sus momentos más tensos dentro del universo mediático que rodea a la familia. Y es que, cuando parecía que la calma se había instalado, o al menos eso se dejaba entrever en redes sociales, un nuevo giro ha puesto a la pareja en el centro de una tormenta judicial que promete dar mucho que hablar. Todo comenzó como empiezan muchas de estas historias, con rumores, filtraciones y esa sensación de aquí hay algo que no nos están contando. En un principio, se hablaba de simples trámites administrativos, de esos que cualquiera podría tener. Nada especialmente llamativo. Pero claro, cuando los protagonistas no son cualquiera, sino figuras públicas con una trayectoria tan observada, cualquier detalle se amplifica como si llevara megáfono incorporado. El detonante fue la confirmación de que ambos habían sido citados en un juzgado. Así, sin demasiados adornos. Citados. Una palabra que, dependiendo del contexto, puede sonar tan inocente como una invitación a café, o tan inquietante como un examen sorpresa para el que nadie ha estudiado. Y, en este caso, la percepción general fue más bien la segunda. Las primeras reacciones no tardaron en llegar. Seguidores fieles, curiosos de paso y expertos autoproclamados en todo tipo de conflictos legales comenzaron a especular. Algunos defendían que se trataba de un simple procedimiento sin mayor trascendencia. Otros, más inclinados al drama y al entretenimiento, todo hay que decirlo, hablaban ya de secretos ocultos, tensiones acumuladas y posibles consecuencias que podrían afectar no solo a la pareja, sino a su entorno más cercano. Porque si algo caracteriza la historia mediática de Kiko Rivera es precisamente eso, nunca está completamente aislada. Siempre hay un contexto, una red de relaciones, un pasado que vuelve a aparecer como ese amigo que dice solo pasaba a saludar y termina quedándose toda la noche. Y en ese pasado, inevitablemente, surge el nombre de Isabel Pantoja, cuya relación con su hijo ha sido objeto de innumerables análisis, debates y, por qué no decirlo, tertulias eternas que podrían haber sido tesis doctorales si alguien se lo hubiera propuesto. Sin embargo, en esta ocasión, el foco parece estar mucho más centrado en la pareja. En ellos dos. En lo que hacen, en lo que dicen y, sobre todo, en lo que no dicen. Porque si algo ha llamado la atención es el relativo silencio que han mantenido al respecto. Y aquí es donde entra ese pequeño toque de humor inevitable. Cuando alguien que suele compartir bastante de su vida decide callar, el silencio hace más ruido que una batucada en plena siesta. Las redes sociales, que en otros momentos han sido una ventana abierta a su día a día, han mostrado una versión más medida, más contenida. Publicaciones normales, incluso cotidianas, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Y claro, eso no ha hecho más que aumentar la curiosidad. Porque, seamos sinceros, cuando todo parece demasiado normal, es cuando más sospechoso resulta. Mientras tanto, diferentes fuentes cercanas, esas que siempre aparecen pero rara vez se dejan ver con nombre y apellidos, han ido aportando pequeñas piezas de un puzzle que, de momento, está lejos de completarse. Se habla de asuntos económicos, de decisiones pasadas que podrían haber tenido consecuencias en el presente, de contratos, de compromisos, y de interpretaciones que, dependiendo de quién las cuente, cambian ligeramente, como esas recetas familiares que nunca saben igual aunque lleven los mismos ingredientes. En este punto, conviene detenerse un momento y recordar algo importante. Una citación judicial no implica necesariamente culpabilidad ni conflicto grave. Puede tratarse de una aclaración, de un procedimiento estándar o incluso de un trámite que, visto desde dentro, es mucho menos dramático de lo que parece desde fuera. Pero claro, eso no vende tantos titulares. Y en un entorno donde cada palabra puede convertirse en noticia, la prudencia a veces queda en segundo plano frente a la expectación. Aún así, lo que sí parece claro es que la situación ha generado cierta tensión. No necesariamente visible en gestos o declaraciones, pero sí perceptible en el ambiente que rodea a la pareja. Esa especie de electricidad estática que no se ve, pero que sabes que está ahí porque, en cualquier momento, puede dar una pequeña descarga. Algunos analistas del panorama mediático han señalado que este episodio podría marcar un antes y un después en la manera en que Kiko Rivera e Irene Rosales gestionan su exposición pública. Quizá menos espontaneidad, quizá más control. O quizá no,
Porque si algo ha demostrado esta pareja es que sabe adaptarse a los cambios con una mezcla de naturalidad y resiliencia que no siempre es fácil de encontrar. Y aquí entra un detalle interesante: el papel de Irene Rosales. A lo largo de los años, ha sido vista en muchas ocasiones como un pilar de estabilidad, una figura que aporta calma en medio de las tormentas. Su presencia ha sido, para muchos, un elemento clave en la evolución personal de Kiko Rivera. Por eso, su implicación en este asunto añade una capa adicional de interés. No es solo lo que le pasa a él, sino lo que les pasa a ellos. Las preguntas, por tanto, se multiplican. ¿Qué ha llevado exactamente a esta situación? ¿Se trata de algo puntual o de un proceso más complejo? ¿Cómo afectará a su vida personal y profesional? Y, quizá la más repetida de todas, ¿qué es lo que aún no se ha contado? Porque si hay algo que el público ha aprendido con el tiempo es que, en este tipo de historias, lo que se sabe suele ser solo una parte. A veces la más visible, otras la más conveniente, pero rara vez la totalidad. Y eso, lejos de disminuir el interés, lo alimenta. Mientras tanto, el juzgado se convierte en el escenario inesperado de una historia que, hasta hace poco, parecía desarrollarse en platós de televisión y publicaciones digitales. Un cambio de decorado que, aunque menos glamuroso, aporta una seriedad que no puede ignorarse. Porque al final, más allá del espectáculo, estamos hablando de procedimientos reales, con implicaciones reales. En medio de todo esto, no faltan quienes intentan rebajar la tensión con un poco de ironía. Comentarios del tipo igual solo fueron a preguntar dónde se paga una multa y ya está circulan entre quienes prefieren tomarse la situación con cierta ligereza. Y aunque probablemente no sea tan simple, ese tipo de humor refleja una necesidad casi colectiva de encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la cautela. Por ahora, lo único seguro es que la historia está lejos de terminar. Las próximas semanas serán clave para entender mejor qué está ocurriendo y hacia dónde se dirige todo esto. Declaraciones, posibles filtraciones, interpretaciones, el flujo de información continuará, como suele ocurrir en estos casos. Y en ese contexto, Kiko Rivera e Irene Rosales tendrán que decidir cómo quieren afrontar la situación. Si optan por el silencio, por la explicación pública o por una combinación de ambas. Cada elección tendrá sus consecuencias, tanto en el ámbito mediático como en el personal. Lo que resulta innegable es que, una vez más, se encuentran en el centro de la atención. Y aunque no es una posición nueva para ellos, cada episodio tiene sus propias particularidades, sus propios desafíos. Quizá, con el tiempo, este bombazo se diluya, se aclare y pase a formar parte de esa larga lista de momentos que han definido su trayectoria pública. O quizá marque un punto de inflexión más profundo. De momento, todo está abierto. Y mientras tanto, el público observa, comenta, analiza y espera. Porque si algo ha quedado claro es que, cuando se trata de historias como esta, la última palabra rara vez llega cuando uno la espera. Y casi nunca viene sola Porque en este tipo de situaciones, cada pequeño matiz se convierte en una pieza potencialmente relevante, como si se tratara de una partida de ajedrez en la que incluso el movimiento más discreto pudiera cambiar por completo la lectura del tablero. Y es precisamente en ese terreno, en el de los detalles aparentemente insignificantes, donde comienza a tomar forma una imagen más compleja de lo que está ocurriendo alrededor de Kiko Rivera y Irene Rosales. Porque si se analiza con detenimiento el contexto, hay elementos que llaman la atención no tanto por lo que dicen explícitamente, sino por cómo encajan entre sí. Por ejemplo, el hecho de que la citación no haya sido acompañada de declaraciones inmediatas por parte de la pareja rompe con un patrón previo en el que, ante cualquier situación de relevancia pública, existía al menos una reacción inicial. No necesariamente una explicación completa, pero sí un gesto, una frase, un indicio de posicionamiento. Aquí, en cambio, lo que predomina es una especie de pausa calculada. Esa pausa, lejos de ser neutra, se convierte en un mensaje en sí misma. Un silencio que, como ocurre en ciertas conversaciones incómodas, dice más de lo que parece. Algunos lo interpretan como una estrategia legal, una recomendación directa de quienes gestionan este tipo de asuntos en la sombra. Abogados, asesores, figuras que rara vez aparecen en cámara pero que tienen un papel determinante. Otros, en cambio, lo ven como una señal de que la situación podría ser más delicada de lo que inicialmente se pensaba. En paralelo, también resulta significativo el comportamiento del entorno más cercano. No hay declaraciones contundentes,
ni defensas públicas encendidas, ni desmentidos categóricos. Lo que hay, en su lugar, es una especie de contención generalizada. Como si todos los implicados hubieran recibido la misma consigna: prudencia. Y cuando muchas personas optan por la prudencia al mismo tiempo, suele ser porque hay algo que aconseja no precipitarse. Este tipo de dinámicas no son nuevas en el universo mediático, pero cada caso tiene sus particularidades. En este, por ejemplo, se percibe una cierta intención de evitar el ruido innecesario. Y aquí es donde aparece ese contraste curioso. Cuanto más se intenta reducir el ruido, más atención genera el silencio. Es una paradoja casi inevitable, especialmente cuando el interés del público ya está activado. Otro aspecto que ha despertado interés es la naturaleza misma de la citación. Sin entrar en tecnicismos legales que, siendo honestos, suelen ser menos emocionantes que una lista de la compra, lo cierto es que existen diferentes tipos de procedimientos, y cada uno implica niveles distintos de implicación. La falta de claridad sobre este punto concreto es lo que ha abierto la puerta a tantas interpretaciones. No es lo mismo acudir como parte directamente implicada que hacerlo en calidad de testigo, por ejemplo. Y esa diferencia, aunque pueda parecer sutil desde fuera, cambia por completo el enfoque de la situación. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada de manera oficial. Y en ausencia de datos concretos, el espacio se llena con hipótesis. Algunas más razonables, otras claramente influenciadas por el gusto por el dramatismo que caracteriza a ciertos sectores del análisis mediático. Porque sí, hay que reconocerlo, el drama vende. Pero no siempre refleja la realidad con precisión. Mientras tanto, la figura de Isabel Pantoja vuelve a aparecer en el trasfondo, no necesariamente como protagonista directa, pero sí como parte de un contexto que nunca termina de desaparecer del todo. La historia compartida, las tensiones pasadas, las reconciliaciones parciales, todo eso forma un entramado que, aunque no esté en el centro de este episodio concreto, influye en la manera en que el público interpreta cualquier novedad relacionada con Kiko Rivera. Y es que, en cierto modo, cada nuevo acontecimiento no se analiza de forma aislada, sino como parte de una narrativa más amplia. Una narrativa que el público ha ido construyendo con el tiempo, a base de información, percepciones y, por qué no decirlo, también de cierta imaginación colectiva. Porque cuando una historia se prolonga durante años, deja de ser solo lo que ocurre y pasa a ser también lo que se cree que ocurre. En ese sentido, la situación actual funciona como un punto de convergencia. Un momento en el que diferentes líneas narrativas parecen cruzarse: la vida personal, la exposición pública, las decisiones pasadas y sus posibles consecuencias. Todo ello concentrado en un escenario que, aunque formal y aparentemente frío como un juzgado, adquiere una dimensión casi simbólica cuando se trata de figuras tan conocidas. Por otro lado, no se puede ignorar el factor emocional. Más allá de lo legal, de lo mediático y de lo estratégico, hay personas involucradas. Y aunque el público tiende a centrarse en los aspectos más visibles, lo cierto es que este tipo de situaciones suelen tener un impacto interno que no siempre se percibe desde fuera. Estrés, incertidumbre, necesidad de tomar decisiones. Elementos que forman parte del proceso, aunque no aparezcan en titulares. Aún así, la imagen que se proyecta sigue siendo de control. No hay señales evidentes de desbordamiento, ni reacciones impulsivas que alimenten el ciclo mediático. Y eso, en sí mismo, ya es un dato relevante. Porque mantener la compostura en un contexto de alta exposición no es sencillo, y suele requerir una combinación de experiencia, asesoramiento y, en algunos casos, una buena dosis de autocontrol. En cuanto a la percepción pública, esta se encuentra en una fase de expectación contenida. No hay un consenso claro sobre lo que está ocurriendo, pero sí una sensación compartida de que hay algo que aún no se ha revelado por completo. Esa sensación es la que mantiene el interés activo, la que hace que cada pequeño indicio sea analizado con lupa. Incluso los detalles más cotidianos, como una publicación en redes o una aparición pública, adquieren un significado distinto en este contexto. Lo que en otro momento pasaría desapercibido, ahora se interpreta como una posible pista. Y aquí es donde el humor, ese toque ligero que ayuda a equilibrar la seriedad del tema, encuentra su espacio. Porque llega un punto en el que, si alguien publica una foto con un café, siempre habrá quien intente averiguar si el café está más cargado de lo normal. Por algo será. Pero más allá de esas interpretaciones casi detectivescas, lo cierto es que la información confirmada sigue siendo limitada. Y eso obliga a moverse en un terreno de cautela,
donde cada afirmación debe ser considerada con cuidado. Porque en situaciones como esta, la línea entre lo que se sabe y lo que se supone puede volverse difusa con facilidad. Por ahora, todo permanece en ese estado de suspensión, como una escena que se alarga justo antes de un desenlace importante. No hay avances visibles, no hay giros definitivos, pero sí una acumulación de elementos que sugieren que la historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Y en medio de esa complejidad, la figura de la pareja sigue siendo el eje central. No como personajes de un relato ficticio, sino como protagonistas de una situación real que, aunque se desarrolle bajo la mirada pública, tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que se ve. Así, el relato continúa construyéndose a partir de detalles, silencios y expectativas. Sin conclusiones apresuradas, sin certezas absolutas, pero con la sensación constante de que cada pieza, por pequeña que parezca, forma parte de un conjunto que aún no se ha revelado por completo, y es precisamente en ese aún no se ha revelado por completo donde la atención se vuelve casi microscópica. Porque cuando no hay grandes declaraciones ni hechos nuevos que marquen un antes y un después, el foco se desplaza inevitablemente hacia lo minúsculo, hacia esos gestos que en otro contexto pasarían totalmente desapercibidos. Es como si la realidad se observara con una lupa prestada por la curiosidad colectiva, donde cada detalle se amplifica hasta adquirir un peso que quizá, en condiciones normales, no tendría. Por ejemplo, la forma en la que Kiko Rivera ha gestionado su presencia pública en estos días resulta especialmente reveladora cuando se examina desde esa perspectiva. No se trata de ausencia total, ni de exposición exagerada, sino de una especie de término medio cuidadosamente medido. Aparece, pero sin entrar en profundidad. Se muestra, pero sin abrir el debate. Y ese equilibrio, lejos de ser casual, parece responder a una intención clara de mantener cierta normalidad sin alimentar directamente las especulaciones. En paralelo, Irene Rosales mantiene una línea similar, aunque con matices propios. Su actitud transmite una calma que, para algunos, resulta tranquilizadora, mientras que para otros genera aún más interrogantes. Porque cuando alguien mantiene la serenidad en medio de un contexto potencialmente tenso, siempre surge la duda: ¿es una calma real o una calma gestionada? Esa diferencia, aunque sutil, es importante. Y no porque implique necesariamente algo negativo, sino porque habla de una estrategia. De una forma de afrontar la situación que prioriza el control del mensaje por encima de la reacción inmediata. En un entorno donde la rapidez suele imponerse, optar por la contención es, en sí mismo, una decisión significativa. Al mismo tiempo, hay otro elemento que empieza a tomar protagonismo: la interpretación del lenguaje no verbal. Sí, ese terreno resbaladizo en el que cada gesto puede ser leído de múltiples maneras. Una mirada, una postura, incluso la forma de caminar en una aparición pública se convierten en material de análisis. Y aquí es donde el equilibrio entre lo informativo y lo casi detectivesco se vuelve especialmente delicado. Porque, siendo sinceros, hay momentos en los que el análisis roza lo casi cinematográfico. Como si en cualquier instante alguien fuera a girarse lentamente y decir: «Hay algo que debéis saber». Pero la realidad, como suele ocurrir, es menos dramática en su forma, aunque no necesariamente en su fondo. Dentro de ese análisis constante, también se ha puesto atención en los tiempos. No en el sentido de avances, porque como se ha establecido, no estamos avanzando en los hechos, sino en cómo se distribuyen los silencios. Cuando se habla, cuando no, cuánto tiempo pasa entre una aparición y otra. Ese tipo de detalles, que en otro contexto serían irrelevantes, aquí adquieren una dimensión casi estratégica, y es que el tiempo, en situaciones como esta, no solo transcurre, también comunica. Un silencio prolongado puede interpretarse como cautela, pero también como espera. Una intervención breve puede verse como normalidad, pero también como intento de desviar la atención. Todo depende del prisma desde el que se mire. Mientras tanto, el entorno mediático sigue funcionando como un ecosistema en el que cada pieza influye en las demás. Programas, tertulias, comentarios en redes, todos aportan su propia lectura, generando una especie de conversación continua que, aunque no siempre aporta información nueva, sí contribuye a moldear la percepción general. En ese contexto, el concepto de la verdad que ocultan se convierte más en una idea que en un hecho comprobado. Es una construcción que surge precisamente de la falta de información completa. Porque cuando no se tiene acceso a todos los datos, la mente tiende a rellenar los espacios vacíos. Y lo hace, muchas veces,
basándose más en intuiciones que en evidencias. Esto no significa que necesariamente haya algo oculto en un sentido negativo. Puede tratarse simplemente de información que, por motivos legales o personales, no puede hacerse pública en este momento. Pero la percepción, que no siempre distingue entre lo posible y lo probable, tiende a inclinarse hacia interpretaciones más llamativas. Aún así, hay un elemento que se mantiene constante: la coherencia en el comportamiento de la pareja. No hay contradicciones evidentes, no hay cambios bruscos en la narrativa que proyectan. Y eso, en medio de tanta especulación, aporta una cierta estabilidad. No resuelve las dudas, pero evita que se multipliquen de forma descontrolada. También resulta interesante observar cómo el contexto ha llevado a una especie de lectura retroactiva de acontecimientos pasados. Situaciones que en su momento no parecían especialmente relevantes ahora se revisitan bajo una nueva luz. Comentarios antiguos, decisiones previas, incluso detalles aparentemente anecdóticos se reinterpretan como posibles antecedentes de lo que está ocurriendo. Es como si la historia se reescribiera en función del presente. Y aunque ese ejercicio puede aportar perspectiva, también conlleva el riesgo de ver conexiones donde quizá no las hay. Pero eso no detiene el proceso, porque la necesidad de entender suele ser más fuerte que la prudencia. En medio de todo esto, el juzgado, ese escenario que podría parecer frío y distante, adquiere una presencia casi simbólica. No por lo que se sabe que ocurre dentro, sino por lo que representa desde fuera. Es el punto donde la narrativa mediática se encuentra con la realidad legal, donde las interpretaciones deben, en algún momento, enfrentarse a hechos concretos. Sin embargo, ese enfrentamiento aún no se ha producido de forma visible. Todo sigue en una especie de antesala, donde las piezas están colocadas pero la partida no se ha hecho pública. Y esa sensación de inminencia, de que algo podría aclararse en cualquier momento, es lo que mantiene la atención en un estado constante. Por otro lado, no se puede ignorar el papel del público en todo este proceso. No como espectador pasivo, sino como participante activo en la construcción del relato. Comentando, analizando, compartiendo teorías, cada persona aporta su propia interpretación, generando una red de percepciones que, en conjunto, influye en cómo se entiende la situación. Y dentro de esa participación, el humor vuelve a aparecer como una herramienta de equilibrio. No para restar importancia, sino para hacer más llevadera la incertidumbre. Porque cuando la información es limitada y las preguntas abundan, un toque de ironía puede ser la forma más natural de gestionar la espera. Algo así como decir, no sabemos qué pasa, pero al menos podemos reírnos un poco mientras lo averiguamos. Aún así, bajo ese tono ligero, se mantiene la seriedad del fondo. Porque más allá de titulares llamativos y análisis detallados, lo que está en juego es una situación real, con implicaciones que van más allá del interés mediático. Y así, sin avanzar en el tiempo pero profundizando en cada matiz, la historia continúa expandiéndose hacia adentro. No en forma de nuevos acontecimientos, sino en la comprensión, o al menos el intento de comprensión, de todo lo que rodea a este momento. Un momento suspendido, cargado de detalles, silencios y significados que, poco a poco, van dibujando una imagen más completa, aunque todavía incompleta.